archivo de PDF para seguir con nosotros. Los quienes están aquí con nosotros en presencia ya tienen la guía a la mano, pero vamos a estar analizando esos versos 1 al 22 en esos momentos. Pero antes de estar, necesitamos entender un poquito acerca del tabernáculo de Moisés, cual él tenía que construir, cómo fue revelado de él en la montaña, ahí como está en el cielo. Él tenía que hacer una duplicación, una réplica, dice en otros versos, una sombra, es semejante a lo que es real. No es decir, porque va a usar la palabra real, no es decir que el tabernáculo de Moisés no es real. Sí podemos tocar, sí podemos ver que es real, fuera de pieles reales, de animales, fuera de oro real, de plata real, todos esos utensilios fueron real, tocable, etcétera. Pero en comparación con esa palabra, siempre usamos la palabra real en comparación a lo que es verdadero, es decir, lo celestial. Entonces, cuando hablamos de tabernáculo, entendemos algo, que siempre fue de propósito al revés del tabernáculo celestial. Déjame explicar qué quiero decir con eso. Es que el tabernáculo establecía obstáculos para que el ser humano no se acercaba tanto a Dios, porque ese iba a causar su muerte. Recuerda que en la montaña tenía que establecer las bardas para que no entre o sube la persona, porque cualquier animal o persona quien suba a la montaña cuando Dios estaba revelando su gloria en ese lugar iba a morir. Entonces fue por la protección de la persona que había establecido el tabernáculo de Moisés. Es decir, que la presencia de Dios siempre moraba en su lugar, ese de propiciario, allá en el lugar santísimo. Pero podemos nosotros entender que el tabernáculo tenía unos 3 lugares distintos. Luego va a hacer un repasadito de esa en los versos que vamos a leer. Pero entrar en el tabernáculo tenemos el atrio. Ese es todo el área alrededor de lo que conocemos nosotros como tabernáculo. Allá tenía el altar y tenía el lugar que los sacerdotes estaban lavándose. Todas esas cosas estaban afuera y la multitud iba a llevar su sacrificio hacia ese punto y nada más. Luego los sacerdotes podían entrar al lugar santo y ese lugar tenía que atender al diario, porque tenía que atender la lámpara que tenía que poner el aceite especial para que alumbra todos los días. Y por eso tiene esos 7 brazos el candelabro que tiene en ese lugar. Y también tenía el pan consagrado, tiene una mesa con ese pan que estaba diario por renovar, fresco, representando que debía estar en la mente de los israelitas la presencia de Dios todos los días. Pero entrando aún más al fondo, tenemos el lugar santísimo. En el mero cortina, para entrar a ese lugar, tiene el altar de incienso que siempre estaba llenando el lugar. Y esa, en el libro de Apocalipsis, representa las oraciones de los santos. Incluso está todavía en ese momento. Entonces, adentro de ese, el lugar santísimo tiene el arca, y dentro del arca tiene ese ejemplo de maná, para que en generaciones futuras, que quiere decir que estaba comiendo nuestros antepasados, puede tener una muestra. También la vara de Aarón estaba allá, que había brotado como almendra, etcétera. Todas esas cosas que ya entendemos a un poquito, estaba adentro del arca. Y ese lugar donde está el arca, ese fue el lugar santísimo, santísimo. Es decir, que a ese lugar únicamente, no todos los sacerdotes, quien estaba atendiendo las lámparas afuera. Mira, el primer lugar, los atrios, todos entran para ofrecer su sacrificio, para dar a los sacerdotes, quien estaba sacrificando y luego haciendo su trabajo. Ellos podían entrar diario al lugar santo, ese lugar de segundo paso, podemos decir.
y ese diario podían estar. Pero al lugar santísimo no todos los sacerdotes podían entrar. Únicamente el sumo sacerdote y él solamente una vez al año. Déjame preguntar, ¿cómo o qué tipo de relación puede uno tener si solamente tiene contacto unos minutos una vez al año? No va a ser una relación muy íntima. No podemos nosotros formar enlaces en unos momentos y luego abandonar. Entonces, aún el sumo sacerdote, quien tenía la carga de guiar todo el pueblo de Israel hacia Dios, no podía conocerle por el sistema que tiene. Va a hacer referencia a eso y luego comparar con lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ahorita tenemos el acceso al lugar santísimo en el tabernáculo verdadero de cielo. Porque Cristo vive allá. Vamos a notar en el texto que en vez de entrar como el sumo sacerdote terrenal, quien tenía que entrar, y no sé si recuerdan en Éxodo, cuando estaba haciendo todas las preparaciones, la construcción del tabernáculo, incluso los vestidos de los sacerdotes, una de las cosas que tenía que poner en el vestuario del sumo sacerdote fueron campanitas allá abajo de su manto, para que cuando estaba caminando dentro del lugar santísimo podían oír desde afuera que todavía vive, porque si entraba de mala forma iba a morir adentro y tenía por eso que sacar con una soga. El sumo sacerdote estaba solamente unos minutos, lo mínimo, lo necesario para cumplir con su deber. ¿Por qué? Porque es algo atemorizante estar en la presencia de Dios según el Antiguo Testamento, según ese pacto. Pero luego llegamos al Nuevo Pacto, que habla del amor de Dios, que habla de Jesús, y vamos a notar de que en el texto Jesús no entra como el sumo sacerdote de forma terrenal, que entra y hace su trabajo lo más rápido que sea posible para salir con la vida. Él entra para tomar su lugar y permanecer en el lugar santísimo, invitándonos a nosotros a entrar. Esa fue una de las cosas hechas en el momento de la crucifixión, cuando Cristo rindió su vida en su último respiro. Ese es el momento en cuando entró en vigor el nuevo pacto, y vamos a estar hablando de eso más en detalle en la semana que entra. Pero en ese momento es cuando entró el nuevo pacto, porque ya está el sacrificio perfecto, y vamos a estar hablando de la diferencia de los dos sacrificios que había estaba haciendo en el Antiguo Testamento así como en el Nuevo Testamento. Pero Cristo en su muerte está roto de arriba hacia abajo, no al revés, de arriba hacia abajo la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, diciendo que todos tienen acceso al lugar donde está Dios. Y ese es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Entonces llegamos a Hebreos capítulo 9, comenzamos en verso 1, dice: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, todo recubierta de oro. Fíjense que aquí dice que es parte del interior de ese altar de incienso. Es parte del interior del lugar santísimo. En otros textos dice que es parte del lugar santo, porque estaba en el mero entrada, en la cortina. Está mitad de aquí y mitad de acá. Ese es el lugar. Entonces, ¿dónde estuve? Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de expiación.
Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle, porque ese no es el enfoque. El enfoque de ese escritor de Hebreos es entender cómo es la diferencia, solamente un pasadito del antiguo para entender lo que es el nuevo. Y dice, así, después de todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con eso el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Eso nos ilustra hoy día que las ofrendas de los sacrificios de ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia. Vamos a estar hablando hoy mucho de la conciencia, porque es el enfoque que tiene esa parte del texto. De los que celebran ese culto. No se trata más de las reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de los machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociados sobre personas impuras las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si eso es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia. Otra vez está hablando conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana y escarlata y ramos de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esa es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ese es el texto que vamos a estar analizando en ese momento. Entonces, Hebreos contrasta el tabernáculo terrenal con el tabernáculo celestial. Y cuando hablamos de ese terrenal, está establecido por 3 lugares para limitar. Mientras cuando hablamos del lugar con Cristo, Él nos invita siempre al todo, al lugar santísimo. No existe el atrio, no existe estamos dentro de la familia o no estamos. No podemos decir que es temoroso un lugar y tenemos que establecer niveles para la gente. No, una vez que ellos quieren estar en relación con Dios, tal como nosotros, tienen la invitación también a entrar. Entonces, cuando los sacerdotes estaban ministrando, ellos tenían que ministrar, pero desde un
una forma imperfecta. Esa es la razón que el testamento o ese antiguo pacto no tenía tanta fuerza. ¿Por qué? Déjame explicar. Otra vez está diciendo en el final que no hay perdón si sangre no está derramado, ¿verdad? Entonces, cuando establecemos que es un testamento, ese es decir que tiene que ver la muerte. Porque uno, como dice, si el testador no está muerto, entonces no tiene validez. Al entrar en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ese entró, pero no por la sangre de un ser humano y menos la sangre de Dios. Ellos tenían que establecer un pacto, Dios y el ser humano, o en el caso del Antiguo Testamento, estamos hablando del pueblo de Israel, obviamente. ¿Y qué fue el proceso? En el proceso, ellos no podían cumplir. Pero fue establecido en todo. Cuando estábamos leyendo ese libro de Éxodo y luego de Levítico y todos esos libros, estaba derramando mucha sangre de muchos corderos, de becerros, de cabros, de cabras, de todo. Estaba allá. ¿Por qué? Porque tenía que usar la sangre. Pero el problema con la sangre es que solamente fuera algo externa. Es decir, lo hace alusión en ese texto, porque solamente puede purificar de forma externa. Y sabemos que cuando uno es externa, no impacta. Y la diferencia que podemos nosotros identificar es que el Antiguo Testamento fue algo pintado de la forma afuera, mientras el Nuevo Pacto es algo de corazón. Ese es lo que cambia todo. Porque si una persona no se cambia de corazón, entonces todavía es impura. Esa es la razón que usa enseguida esa palabra de conciencia. Porque la conciencia, ¿dónde ponemos la conciencia? La conciencia está manchada y nosotros nos sentimos culpables porque no hemos lavado las manos de forma exterior. No. La conciencia nos condena cuando algo adentro está mal, cuando entendemos que algo está mal. Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, ellos hicieron todo por afuera. Recuerda cuando tenía que rociar la sangre de esos sacrificios, ¿dónde se quedó? Afuera. Y en todos los utensilios, afuera. Cuando estaba incluso sobre los sacerdotes, tenía que poner el lóbulo derecho y el pulgar derecho y el dedo gordo de pie derecha, así todo con sangre. Pero ¿dónde estaba esa sangre? Afuera. Una vez que lava con agua, ¿qué va a pasar? Va a quitar. Por eso dice que la sangre de esos animales nunca podían cubrir o eliminar la conciencia. Todavía salían conociendo que esa había pasado. Está mal con algo. No podía curar sus problemas. Solamente fue como para pintar por afuera la condición. Entonces, desde el principio, Dios estableció de que solamente por la sangre puede, en el Antiguo Testamento, cubrir por afuera, pero no estamos hablando de perdón completo, o en el Nuevo Testamento cambiar toda la persona. Incluso cuando iniciamos toda la Biblia en el libro de Génesis, ¿recuerda cuando entró el pecado en el ser humano? Cuando el ser humano decidió, mira, yo necesito tener la autoridad, yo necesito ver y verificar que todo está en orden, yo necesito tener el control. Y ellos en ese momento comieron. Y en el momento de comer lo que Dios les había dicho que no pueden comer, ¿cómo fueron los resultados? El primer resultado es que ellos tenían sus ojos abiertos y notaron algo. ¿Qué notaron? Que fueran desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando oyeron que Dios caminaba en el huerto, ¿qué hicieron? Trataban de esconderse. Pero, ¿qué tenemos? En Génesis 3:21 dice,
Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Déjenme preguntarles, ¿cómo es posible sacar piel de un animal sin matarlo? Entonces, desde el primer pecado, porque Dios quería tener relación con el ser humano, no tenía la ley todavía, pero Dios mismo sacrificó animales para cubrir el pecado de los seres humanos, de Adán y Eva. Y esa fue la forma que seguimos. ¿Cuántos una vez en su vida había pensado, ¿por qué Dios rechazó a Caín y no a Abel? Es lo mismo. Escucha lo que dice. Estoy otra vez en Génesis, ahorita en capítulo 4, versos 2 a 4. Dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. ¡Qué bueno! Disfrutamos fruto de la tierra, los vegetales y todo, ¿no? Está bien, pero ¿qué es la diferencia? Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Entonces había matado los animales y la sangre estaba presente. ¿Y qué fue la diferencia de óptica de Dios en ese momento? Dice enseguida, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque la sangre cubre el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos versos que hablan del hecho que en la sangre tiene la vida. En el Antiguo Testamento incluso tenía la ley que no se podía comer la sangre. Iba a reclamar el Señor por la sangre. Cuando estaba Caín diciendo, no soy el cuidador de mi hermano, pero ¿qué dice Dios? Que su sangre estaba clamando, porque la vida está en la sangre. Incluso cuando entendemos que la vida está en la sangre, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo es? La sangre. La sangre. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Levítico, capítulo 17 y verso 11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Si el precio de pecado en la muerte requiere entonces sangre. Pero aquí tenemos el problema. El problema es que en el Antiguo Testamento estaban sacrificando animales. Y un animal, incluso en ese guía de estudio, tiene esa báscula. Un animal jamás vale lo mismo de un ser humano. Disculpa a todos los quienes aman a sus mascotas. Y enseguida tengo esa pregunta, ¿voy a ver mi perrito en el cielo? Cosas así. Y a mí es una ofensa de que tenemos gente en esta ribera quienes están cuidando más sus perros que a los niños. Tenemos unos lugares que hacen rescate de perros y están alimentando, están siempre pidiendo dinero. Y hay mucho americano quien acude a ese lugar para dar dinero a ellos, mientras los niños en los orfanatos están sufriendo. A mí es una ofensa. Porque jamás podemos poner al mismo nivel un ser humano como un animal. Disculpe, sí, no estoy diciendo que debemos maltratar a los animales, no estoy diciendo eso de nada. Solamente estoy diciendo que jamás va a ser equivalente. Por eso, cuando llegamos al Antiguo Testamento y la ley de Moisés fue inferior, porque estaba usando sangre de animales. Y la sangre de animal, o decir, la vida de animal, jamás es el valor de la vida de un ser humano. Es decir,
mira, yo he pecado. El precio de mi pecado es la muerte. Yo debo morir. ¿Qué puedo hacer? Entonces, mato a ese cordero en mi lugar. Pero el problema es que su sangre no es el valor de mi sangre. Solamente es por pintar afuera sin cambiar el corazón de la persona. Ese fue el problema del Antiguo Testamento. Entonces, Dios, reconociendo la diferencia, dice a Noé en su momento, recuerda que Noé estaba saliendo del arca, y en ese dice en Génesis 8:20, dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Y luego incluso Dios dice que puede comer la carne de animales. ¿Recuerdan? Pero ¿cuántas veces podemos encontrar en toda la Biblia que nos dice que está bien comer la carne de otro ser humano? No vamos a encontrar eso. Al revés, los 10 mandamientos dice, no mates, no podemos incluso sacrificar, menos comer. Entonces Dios siempre ha establecido de que el ser humano es de alto valor a Él y más que los seres humanos, de los animales. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos al revés. Porque fíjense bien en lo que está pasando. El Antiguo Testamento, aquí está el ser humano, ¿sí? El ser humano está aquí. Ese ser humano peca. ¿Y qué pasa? Sacrifica un animal así, es inferior. Entonces, jamás puede cubrir completamente el pecado. Jamás. No puede. Es imposible. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, la Iglesia Católica todavía anima a personas a hacer cosas. Y habla de purgatorio, que tiene que entrar la persona, y habla de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que hacer unas cosas. Esa está basada en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Porque en el Antiguo Testamento la sangre no fue suficiente. Pero sí hoy en día, cuando tenemos la sangre de Cristo Jesús, decimos que todavía necesitamos trabajar, ganar el perdón. Entonces estamos menospreciando ese sangre de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento no tenemos el perdón completo, pero en el Nuevo Testamento sí tenemos. Esa es la diferencia. Y cuando está hablando de la conciencia, en el Antiguo Testamento no se quedó puro, no se quedó perfeccionada la conciencia de la persona, porque solamente pintaba. Jesús también hablaba de esas personas, quien tenía que pintar solamente por afuera. Hablando Jesús de unos, él dice a los fariseos y sacerdotes y maestros de la ley que son como sepulcros blanqueados, que por afuera lucen bien, pero por adentro llenos de huesos de los muertos. Lo que dice. Entonces, esa fue la norma del Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos a la norma del Nuevo Testamento, tenemos la sangre de Cristo Jesús. Había dicho que la sangre de un animal jamás puede cubrir el pecado de los seres humanos. Por eso tienen una conciencia culpable todavía. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, tenemos la sangre de Cristo Jesús. Y pregunto a ustedes quienes están aquí en presencia, los quienes están afuera no pueden contestar, pero pues pueden contestar, pero yo no voy a ver. Pero les pregunto, entonces, si el Antiguo Testamento tenía su sangre inferior a los seres humanos, ¿cómo ven ustedes la sangre de Cristo Jesús? ¿Está a par, inferior o superior? Superior. Por eso el escritor de Hebreos puede hablar de que la conciencia está perfeccionada.
Es decir, que limpia. ¿Cuántas veces podemos leer en las cartas de Pablo que él dice, yo sirvo al Señor, quien sirvo con conciencia limpia? Es un problema por un cristiano hoy en día caminar con una conciencia culpable. Yo una vez estaba analizando esos asuntos y en un momento leía un psicólogo quien estaba diciendo, es interesante porque en nuestra cultura estamos bajando más y más la influencia de religión. Nosotros estamos negando la existencia de Dios, pero sobre eso sigue muchos problemas, muchas personas con los problemas de conciencia, se sienten culpables de ese evento en el pasado, culpable de otra cosa. Y dice, es interesante a mí. Cuando nosotros hablamos de una persona quien es culpable, entonces hay una de dos cosas. ¿Es culpable o no? ¿Verdad? Y cuando estamos clamando por la sangre de Cristo Jesús, Él una vez por siempre fue sacrificado, el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados. Yo una vez leí otra historia en cuando después de meses de hablar con una persona, un consejero, dice, ya después de todo he analizado y la razón por cual te sientes culpable es porque eres culpable. Ya había hecho mal, tiene que pedir perdón. Y el asunto es que hoy en día no enseñamos en el mundo la necesidad de pedir perdón. Ya hacemos lo que queremos hacer. Decimos disculpa, no perdón. Porque no es nuestra obligación pedir perdón. ¿Por qué? Pues el asunto es que seguimos con la culpabilidad. La culpabilidad. Pero nosotros como cristianos no debemos tener la culpabilidad. Déjame decir una frase. Y puede ser que agarre por sorpresa. Un cristiano quien ha confesado su pecado y luego se sienta culpable, ese cristiano está diciendo que su pecado es más grande que la sangre de Cristo Jesús. Déjame esperar para que ese caiga bien en la mente. Tenemos que tomar en cuenta lo que estoy diciendo. Porque si decimos que yo soy culpable y siempre nos golpeamos y decimos, mira, yo no soy digno y todo eso, cuando la sangre de Cristo Jesús ha sido derramado sobre nosotros, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es como el Antiguo Testamento, que nosotros todavía seguimos con la culpabilidad porque la sangre de Cristo es inferior a nosotros. Pero todos nosotros ya habíamos declarado de que la sangre de Cristo Jesús es superior. Entonces, como dice el texto en Hebreos 9, podemos nosotros ir con conciencia limpia, perfecta. Déjeme regresar a nuestro texto, porque en verso 14 dice, si eso es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha de Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conduce a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. El plan de Dios es que estemos caminando siempre con conciencia limpia, porque somos perdonados. No tenemos que tener temor al entrar. La razón que en todo el Antiguo Testamento las personas se quedaban afuera es porque fue algo temoroso estar en la presencia de Dios. Porque ellos no son perfectos, tenía en mente todos sus defectos, todo su pecado. Entonces dice, pues no puedo estar enfrente de Dios. Hasta Moisés
Cuando estaba en la presencia de Dios pidiendo la gloria de Dios, dice Dios, pues tú no puedes porque vas a morir. Pero ahorita Dios nos está invitando a su presencia, que ha cambiado, porque no es como en el Antiguo Testamento, que solamente fue pintado por afuera. El corazón todavía quedando en su condición actual. Nosotros estamos de nueva generación, nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús y podemos tener la certeza del perdón, de la purificación y podemos caminar como los justos. Los justos pueden caminar y entrar al lugar santísimo donde está siempre Jesús intercediendo por nosotros. Tenemos ese derecho. Pero ¿cómo llegamos a eso? Confesar. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento encontramos la necesidad de confesar nuestro pecado? Porque una vez que está confesado, Dios puede perdonar. La sangre de Cordero, de su Hijo, nos cubre de todos esos pecados y podemos luego caminar sin los resultados de ese problema. Entonces, ese texto habla de la conciencia. Y la razón por hablar de la conciencia es porque hay una deficiencia de la sangre de los animales del Antiguo Testamento. Pero la razón que podemos tener conciencia limpia es porque la sangre de Cristo Jesús es superior a nosotros. La próxima vez que el diablo quiere acusarte de algo que habías pedido perdón, habías arrepentido, y está bajo la sangre de Cristo Jesús. La próxima vez que el diablo quiere acusar, o incluso solamente la conciencia, porque a veces tenemos ese hábito de condenarnos a nosotros mismos, aun cuando no debemos. Necesitamos recordar, ¿por qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? Es en una palabra del Nuevo Testamento. Ellos siempre acusaban a Jesús de blasfemar contra Dios, porque dice que yo soy el Hijo de Dios. Y si estuviera el problema, si no había estado. Pero nosotros, por decir que somos más que Dios, ¿qué estamos diciendo? La próxima vez que dices que tu pecado es más que Cristo Jesús, tiene que entender lo que está diciendo. Cuidado, cuidado. Y por eso podemos y debemos caminar como gente perdonada, como gente digna. Debemos caminar con frente en alto, no con culpabilidad, porque Cristo nos ha librado. ¿Y qué dice Cristo de él? Quien el Hijo libera, ¿qué es? ¿Es medio encarcelado todavía? No. Libre. Entonces, ¿cómo debía caminar un cristiano después de haber pedido perdón, haber arrepentido en los altares y estar llorando? ¿Qué debía pasar? Esa persona debía salir así, con frente en alto, sabiendo que son hijos y hijas de Dios. Que Dios está levantándoles, invitándoles al lugar santísimo, donde hasta los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían temor de entrar, tenían que usar capanitas abajo de su manto y todo eso. Nosotros no, porque entramos con la confianza, la plena confianza, porque el corazón ha sido cambiado. La diferencia del Antiguo Testamento en comparación al Nuevo Testamento es un cambio de corazón. No hubo el cambio de corazón, solamente pintar por afuera en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento penetra hasta el corazón. Esa es la razón que Dios ofrece tantas veces en el libro de Ezequiel. Dice que nosotros íbamos a tener un corazón de carne en el lugar de corazón de piedra. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar el corazón. Y si no había sido cambiado el corazón de uno aquí o uno quien está viendo en línea, entonces necesitamos pedir. ¿Qué pedimos? Nos humillamos. Invitamos a Cristo Jesús a venir. Nos arrepentimos de verdad y ponerle como soberano sobre
la vida, Señor y Salvador. Entonces podemos salir con la certeza de la salvación, porque está bajo la sangre de Cristo Jesús. No acepte la condenación nada más. El diablo puede regresar a su lugar, porque ahorita ya entienden que pueden caminar con la conciencia limpia. Amén. Muy bien, preguntas, comentarios antes de terminar con una oración. Todo claro. Muy bien, Señor, gracias por ofrecernos una vida santa, pura, con conciencia limpia. Gracias por esos ejemplos. Gracias por Pablo, quien nos dice eso enseguida. Pero gracias también que nosotros podemos decirlo. No importa lo que ha pasado, no importa el tamaño de nuestros pecados. Tal como Pablo antes era el pecador más grande del mundo, pero ahorita está caminando con conciencia limpia. Nosotros también. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús es superior, es más poderosa de cualquier pecado hecho por nosotros o por ninguna otra persona en el mundo. Danos la confianza a caminar con frente y en alto, y también, Señor, para compartir el mensaje de esa esperanza que tenemos el perdón total. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén, amén. Bendiciones. Nos vemos el viernes que viene.